el canal de tu confianza. Arco TV, Canal 12, el canal de tu confianza. Arco TV, Canal 12. Arco TV Hidalgo presenta su programa Ellos Acusan. Quejas, denuncias, abusos, pésimos servicios, malos funcionarios públicos, peticiones, para que de esta forma se les oriente y vincule con dichos acusados y así resuelvan sus problemas conforme al derecho, de una forma ágil y eficaz. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ellos Acusan. Soy Magda Gutiérrez y es un placer para mí saludar a mis amigos de Arco TV Hidalgo, así como a mis amigos que nos acompañan en los estados de la República Mexicana. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor en Derecho Ernesto Álvarez Laguna. Él es abogado postulante y el día de hoy va a tratar un tema de despido injustificado, que por obvias razones en donde se perjudica a un trabajador de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo. Pues bienvenido, doctor. Gracias, un placer saludarlos, un placer saludar también a todo el público, a todos los profesores que trabajan para SEP en las distintas instituciones dentro de nuestra República Mexicana. Para ustedes va dedicado este tema. Gracias, doctor. Vamos a iniciar esta entrevista. Queremos conocer quién es Ernesto Álvarez Lagunas. Pues nos interesa mucho saber de usted, su trayectoria, lo que ha hecho a favor de las personas y en materia de derecho. Partiríamos de datos muy propios que son los que nos dan la certeza en la comunicación. Trabajé para la Secretaría de Educación Pública y para otras instituciones de nivel medio y de nivel superior. Hablemos como haber trabajado en primarias, haber trabajado en secundarias, haber trabajado en centros de bachillerato tecnológico, en universidades, tanto a nivel licenciatura como a nivel maestría. Esto ya ayuda para que tenga uno una información y comunicación, además el conocimiento que tiene y que viven los profesores, no a nivel universitario, sino propiamente para todos los niveles de docencia. En este caso, si es necesario el ejemplo para poder entrar a lo que sucede dentro de las irregularidades con SEP. Trabajando en una secundaria en Apan, el director de secundarias generales me pide que trabaje 10 horas atendiendo grupos con inglés. También me dan después horas en español. Al atender las horas, el jefe de departamento me dijo: hazte cargo de esos grupos y vienes dentro de una quincena o 2 quincenas a más tardar para que te dé tu pago retroactivo y tu nombramiento. Disciplinado y trabajador, acudo dentro de dos quincenas. A las 2 quincenas, el jefe de departamento de secundarias generales me dijo: fíjate que no nos han llegado recursos. Y dentro de el no me han llegado recursos significa pues no te podemos pagar, tampoco te podemos dar tu nombramiento. Pasan 3 quincenas, 5 quincenas, 10 quincenas, 20 quincenas, 30, 40, 47 quincenas. En ese momento, pues yo creo que ya la etapa de tolerancia ya había rebasado un estatus.
de pasividad y de tolerancia. Bueno, ya en casita me pongo a redactar la demanda y en ese momento, oigan, vengo a ver qué hay en relación a mi pago y a mi nombramiento. Pues fíjate que no te podemos atender, no te podemos ayudar porque no nos ha llegado todavía recurso económico. Ah, bueno. Paso a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ingreso mi demanda y resulta que en la segunda audiencia me pagan y me dan mi nombramiento. ¿Acaso así tiene que vivir el profesor? Tiene que demandarlos para que le puedan hacer caso cuando son obligaciones propias del servidor público de ser. Lo más común y lo más normal, necesitamos un profesor en tal escuela, aquí está tu nombramiento, preséntate, también contéstanos que ya tomaste posesión. Ahí hay pasos legales. Y sin embargo, si se prefiere primero que se le demande, pues entonces no está fallando SEP como persona moral, está fallando el servidor público como persona física, porque él es el que está relegando el derecho de los profesores. Después de este ejemplo, ahora sí, entramos de lleno con una profesora de nombre Sofía Reyes Loaiza, que estaba trabajando en la jefatura del sector 09 de primarias generales en Ciudad Sagún. La profesora en este momento cuenta con 21 años de servicio. Y al hablar de 21 años de servicio, nos dice la ley que toda persona trabajadora, en este caso, que esté desempeñando servicios para la Secretaría de Educación Pública será inamovible después de medio año con un día. 6 meses, un día. Ya adquiere ese derecho de ser inamovible. ¿Cómo va a ser posible que la SEP esté pisoteando esta garantía cuando la profesora tiene 21 años de servicio y lleva 2 años fuera de su trabajo y 2 años sin percibir salario alguno? Doctor, disculpe, ¿usted es su abogado? Yo soy el abogado. De la profesora. Sí. Al interpretar la ley, lo primero que estamos entendiendo que todos sus derechos legales le garantizan que la profesora debe regresar a su base laboral, debe regresar a la jefatura de sector y que le deben pagar también todos los salarios caídos. Tanto se habla que dentro de esto podemos incluirle lo que mencionaba el compañero licenciado. Se le tienen que pagar sus aguinaldos, se le tienen que pagar sus vacaciones, se le tienen que pagar sus bonos. Tiene derecho a todo. Y esto lo vamos a tener que ver dentro de cada uno de los argumentos legales que le garantizan a la profesora su regreso al centro de trabajo, más el reclamo de los salarios caídos. Como se mencionaba, el artículo 4 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales señala que los trabajadores de base serán inamovibles. Dice, después de 6 meses de servicio ininterrumpido sin nota desfavorable en su expediente.
Las notas desfavorables no las tienen los trabajadores, las tienen los servidores públicos, porque ellos, abusando de su poder, despiden a cuanto maestro se atraviesa. En la dirección de escuelas primarias hay un espacio con silla metálica. A esa sala, a ese espacio, yo le denomino la sala de los castigados, porque ahí los tienen todos los días. Ya cuando el director de educación en el estado considera que ya los intimidó, en ese momento, a ver, secretarios, traten de ubicarlo. La profesora Sofía trabaja en Sagún, radica en Apan, y para castigarla aún todavía más, la estaban mandando hasta Jacala, cuando es una persona discapacitada de los pies. Y sobre todo, ir a Jacala significa, pues, no dejarla en la cabecera municipal, es que se vaya al rincón más lejos de la cabecera municipal. Ahí están violando sus derechos humanos, ahí están violando sus derechos laborales, ahí están violando sus garantías constitucionales, ahí están violando claro, todo. Claro, pues es un caso muy triste y aparte, que ¿quién debe de tomar cartas en el asunto respecto a esto? ¿Quién? El director de educación, el secretario de Educación Pública en el estado, y primeramente, pues hay que castigar y sancionar al que originó este problema por quererse llevar a la esposa para que ocupara esa vacante. Claro. Después de un corte comercial, regresamos con esta interesante entrevista. No le cambie. En un momento continuamos con Ellos Acusan. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de su confianza. Soy el licenciado Enrique Baños Gómez. Represento un despacho jurídico establecido en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, con una trayectoria amplia de varias decenas de años. Tenemos la experiencia que nos ha dado la universidad y el haber trabajado dentro de los juzgados, y hoy estamos en este despacho analizando cada uno de los problemas que nos llegan, resolviendo cada uno de los conflictos, dándole continuidad a los juicios, y estamos con toda la capacidad para servirles. Esperamos pronto su visita. En el despacho jurídico Baños y Asociados contamos con las materias civil, penal, mercantil, derecho de amparo, derecho de la seguridad social, derecho laboral, derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho fiscal. Además, les ofrecemos consultoría jurídica, asesoría jurídica, recuperación de cartera vencida, asesoría a consejeros independientes. Tenemos cobertura en toda la República. Continuamos con Ellos Acusan. Por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Estás en tu programa Ellos Acusan, que se transmite por el canal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Y continuamos con nuestro invitado especial, el abogado postulante Ernesto Álvarez Lagunas. Él viene a tratar un problema enorme que se suscita
pues constantemente en la Secretaría de Educación Pública y nos habla sobre el despido justificado que sufrió una profesora de nombre Sofía Reyes Loaiza. Nos comenta que, bueno, que él es el abogado postulante y viene a comentarnos respecto a quién originó ese grave conflicto, que es un problema laboral, ¿verdad? Es un problema laboral. Cuéntanos, ¿quién originó ese conflicto o ese problema? El problema lo creó el profesor Juan Sánchez Barragán cuando estaba como director de la Escuela Primaria Estado de Hidalgo, localizada en Paseo Toribio de Benavente en Ciudad Sagún, Hidalgo. Siendo director de primaria de la Secretaría de Educación Pública, le prometen con una probabilidad, no con una certeza, el que le dieran la titularidad como jefe del sector 09 de primarias generales. En el momento que el profesor Juan Sánchez Barragán le llega la idea de tener el ascenso de director de primaria a jefe de sector, le llega la idea, puedo llevarme a mi esposa, pero ¿a quién corro? Y a la primera persona que se le antojó en este caso fue a la profesora Sofía Reyes Loaiza. La despide de la jefatura de sector y él mismo la pone a disposición del supervisor escolar de Emiliano Zapata. Él no tiene la capacidad para poner a disposición a una persona que no corresponde a su centro de trabajo. Él sí puede despedir y luego justificar en la Secretaría de Educación Pública el por qué puso a disposición a una profesora de su escuela, pero no tiene ni la capacidad ni la facultad para despedir a una persona que no trabaja con él. En este caso, la profesora Sofía Reyes Loaiza, hice mención, ella trabajaba en la jefatura del sector 09. Cuando el profesor Juan Sánchez Barragán se da cuenta que cometió un error, y el error fue haber expedido el oficio 083 de fecha 19 de abril de 2012, pues inmediatamente corrige su error y elabora el segundo documento. Y el segundo documento es el oficio 084 de fecha 19 de abril de 2012, en el que pone a disposición a la profesora Sofía de la Dirección de Educación Pública en el Estado. En este caso era la profesora Flora Reyes Cervantes. Ella era en ese momento la directora de educación primaria en el Estado. Si la profesora se dependió con otro licenciado que en ese momento no era yo. Porque esto lo vamos a explicar posteriormente en virtud de que el abogado legal de la profesora Sofía Reyes Loaiza lleva el asunto ante la Junta y el mío es otro caso de la profesora. El anterior se suscitó en Tlanalapa, Estado de Hidalgo, y el que yo llevo se suscitó en Ciudad Sagún, Hidalgo. El titular del área jurídica de la Secretaría de Educación Pública defiende a la SEP hablando del primer asunto de Tlanalapa. Por lo tanto, todo lo dicho y argumentado por el abogado del área jurídica, pues ya deviene infundado, ya es improcedente,
porque no es el caso que yo estoy llevando. Claro. Entonces la profesora Sofía Reyes ya demandó ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ya demandó. Ahorita, actualmente, ¿cuál es el estado que guardan ahora sí o qué ha hecho la profesora a través de la vía legal? El estado en el que se encuentra la demanda ante el Tribunal de Arbitraje ya es la audiencia de aportación de pruebas y alegatos. ¿En donde qué pruebas ha aportado? La principal, dos pruebas que en el momento de hacer el análisis como perito en grafoscopía y documentoscopía, encuentro que la firma no corresponde a la firma de Juan Sánchez Barragán, ni tampoco en el oficio asienta su nombre, sino asienta el nombre de otro profesor que no trabajaba en ese momento en Ciudad Sagún, ni tampoco era jefe de sector. Así como lo estoy mencionando, ya el profesor Juan Sánchez Barragán está incurriendo en el delito de falsificación de firma, falsificación de documento y uso indebido de documentos falsos. Por lo tanto, ya pasamos de lo administrativo a lo penal. ¿Y ya iniciaron alguna carpeta de investigación? Ya la carpeta de investigación ya se levantó a tal grado que el agente del Ministerio Público de Ciudad Sagún cita al director de educación, profesor Said Vargas Sáenz, para que rinda su declaración, y ante la presión del Ministerio Público prefiere renunciar que dar solución al conflicto. Esta renuncia tendrá unos 8 días. Y dentro de esos 8 días, ¿dónde quedó el director de educación primaria en el estado? Nadie tiene garantizada la permanencia de un puesto como servidor público. Todos los puestos son de paso y hay que saber cumplir cuando se está en el puesto, porque si no, aquella grandeza, aquella vanidad, aquel espíritu de no atender a la base magisterial termina en el suelo. El profesor Said Vargas Sáenz tuvo que renunciar ante la presión de la gente del Ministerio Público. Se le hizo del conocimiento que tenía que resolver el asunto y conducirse con verdad, con veracidad en su declaración. El mismo agente del Ministerio Público le hizo saber, ¿se conduce con falsedad o yo mismo a través de la policía vamos hasta donde trabaja y lo sacamos de ahí? Y la consecuencia, prefiero renunciar, ya no está. Esto significa que todos los abusos que la SEP comete con los trabajadores tienen solución, nada más que hay que saber llevarlas por el camino correcto. Si hablamos un poquito de lo que sería la intervención sindical, está en cero. No intervino para nada en relación a la defensa de la profesora Sofía. Sofía está pagando sus cuotas sindicales, quincena por quincena. ¿Y dónde está la respuesta de su sindicato? El CENTE sección 15 no sirve en este caso para nada. ¿Y el sindicato qué tenía que hacer en este caso? Pues ella es trabajadora y el sindicato tenía la función de comparecer incluso ante la Junta, ante el Tribunal de Arbitraje y ser el mediador de la situación. Sin embargo, al no hacerlo, quiere decir que no le interesan sus agremiados, pero sí le interesan las cuotas sindicales. Entonces, no es lo mismo
recibir una cuota sindical que cuando tiene que cumplir una de sus obligaciones, la defensa del trabajador. Si no, no sirve como sindicato. Pasando también a lo que sería la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ellos también tienen la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, la profesora Sofía Reyes Loaiza también se presentó en una ocasión ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y le hicieron mención: no es de nuestra competencia. ¿Y es de su competencia? Y es de su competencia porque es local, no es federal. Si fuese un asunto de nivel federal, ahora sí, tendría que ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta México quien tomaría ese asunto. Pero Sofía trabaja para el gobierno del Estado, para la SEP del Estado, y la competencia es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué es la competente? Sí, ahí hay la diferencia y la separación, cuándo sería nacional y cuándo sería local. Es trabajadora estatal y le compete a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Y qué derechos humanos considera la profesora que se le violaron? El primero, el derecho al trabajo. Es un derecho humano, contemplado incluso dentro de la Constitución, el que tiene el derecho a contar con un trabajo honesto que le dé un salario digno para ella y digno para su familia. ¿En qué momento se rompería el trabajo digno para una trabajadora? Cuando no se le respeten sus derechos humanos, cuando no se les respeten sus garantías constitucionales, cuando se viole la propia ley de la Secretaría de Educación Pública, la ley orgánica de la Secretaría de Educación Pública, que se viole la ley del tribunal, que se viole el Código Penal. O sea, tenemos mucha materia legal de donde proteger a esta trabajadora. Sí. Y actualmente aquí Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, ¿qué hizo por la profesora? Hasta ahorita, nada. Es más, ni siquiera le levantó datos, que porque no era de su competencia, que tenía que ser a través de la Comisión Nacional. Esto es falso, porque la profesora es de plaza local, de plaza estatal, no de plaza federal. Claro. Y en cuestión penal, ahorita actualmente, ¿qué diligencias se han realizado ante el fiscal, ante la fiscalía? ¿Es actualmente o Ministerio Público? Es con el Ministerio Público. ¿Ministerio Público? Sí, todavía no ha pasado, por ejemplo, a lo que sería la fiscalía, ni tampoco un juez de control. Esto permanece aún en el Ministerio Público, sin que la salida del profesor Said se afecte, porque el trabajador tiene derecho a que se le respete su salario, a que se le respete su trabajo, y aquel servidor público que prefiere salirse, que prefiere huir, en lugar de atender un asunto, la ley también lo contempla. Dice, cuando el servidor público deje el puesto, el siguiente que llegue retomará todos los asuntos. Claro. No tiene nada que ver la persona con el puesto. Sí, que el otro se fue y se llevó los asuntos, que se llevó los problemas. No, los problemas siguen ahí y el que llegue los tiene que atender. Claro. Doctor, después de esta breve pausa, ¿continuamos? Claro no que le sí. cambie. En un momento continuamos con Ellos Acusan,
No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de su confianza. Si hicieras bien las cosas, no tendría que pegarte. ¿A dónde crees que vas? ¿Y quién te va a querer así como estás? No, claro que no va a pedir ayuda. Ya sabes que no te va a denunciar. Por supuesto que le vas a destrozar la vida. ¡Hombre! ¿De verdad crees que esto te hace más hombre? Yo no. ¿Querés violentar a las mujeres? Fíjate que no tenés lugar en esta sociedad. Tarjeta roja a la violencia contra las mujeres. Asociación de Mujeres Construyendo Hidalgo. Club Pachuca. Arco TV Hidalgo. Continuamos con Ellos Acusan. Por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos en su programa Ellos Acusan. El día de hoy nos acompaña el doctor en Derecho Ernesto Álvarez Lagunas. Nos está comentando de un caso muy interesante respecto a un despido injustificado que sufrió la profesora Sofía Reyes Loaiza. Ella por parte de servidores públicos. De servidores públicos. De la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Hidalgo, en donde también nos comenta aquí el abogado postulante, que también es su abogado, de la profesora, que ni la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, pues les han hecho justicia, o de entrada ni siquiera quisieron atender el caso, por lo cual la profesora pues está en un estado de vulnerabilidad. Ha sido víctima de varios servidores públicos, que ya comentó aquí nuestro entrevistado, así como pide que se le haga justicia en materia laboral, en la cual pide muchas prestaciones, pero principalmente que se le deje en su lugar que ocupaba en Sahagún, ya que también sufre de una discapacidad. Pues continuamos. La parte demandada en este asunto laboral, ¿quién es? De origen es el profesor Juan Sánchez Barragán, por ser el que con mentiras, con engaños, trató de sacarla para darle paso a su esposa. En consecuencia, tuvo que recurrir al engaño. Y cuando está incurriendo en el engaño, ya está cometiendo la comisión del delito de fraude. Está engañando a una persona que además, como ser humano, es una persona con discapacidad. Y en este caso, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le ofrece la garantía constitucional para que se prohíba la discriminación. Y CEP es el primero que está violando el artículo 1 constitucional, al no entender que se trata de una persona con discapacidad y la está discriminando. En lugar de de regresarla a su trabajo, a su centro de trabajo, la quieren mandar hasta el otro extremo del estado. A los que vamos a mandar allá serían a todos los servidores públicos involucrados, para que sientan la consecuencia de la violación del derecho fundamental, para que sientan también lo que es respetar a un ser humano. Tomar un puesto no significa ofender, tomar un puesto no significa engrandecerse, simplemente están como servidores públicos y deben aprender a ser humildes. Si no lo son, váyanse a México a tomar cursos para que aprendan el respeto dentro de la administración pública.
Si estamos hablando de que se cometió el delito de fraude contra una trabajadora que presenta discapacidad, en este momento, pues entonces hay que entender para el Ministerio Público también la aplicación del delito de fraude. Al hablar del profesor Juan Sánchez Barragán, se habla de dos documentos. El primer documento como oficio 083 y el segundo oficio como 084 de la misma fecha, 19 de abril de 2012. Entonces, los dos documentos fueron falsificados. El profesor Juan mañosamente asienta el nombre de otra persona, de nombre Fausto León Vargas, que no tiene nada que ver con el nombre de Juan Sánchez Barragán. ¿Y existe esa persona, abogado? Sí existe, pero aquí en Pachuca, no en Sahagún. ¿Y qué ha comentado al respecto esta persona? Cuando se tuvo una plática con el profesor Fausto León Vargas, hizo hincapié que él no era, en ese momento, no era jefe del sector 09 de primarias generales en Ciudad Sahagún y que no tenía nada que ver con el escrito o con la firma. Y en Sí. materia laboral y en materia penal, ¿lo han ofrecido como testigo o ha ofrecido alguna prueba en donde él pueda aportar algo, apoyar a la profesora? No sé, no ha llegado el momento de citarlo como testigo, porque las pruebas que se han ofrecido en relación a los dos oficios están incluso pasadas por la fe del notario público de Apanidalgo, para que dé prueba plena o haga plena prueba de estos dos documentos. Y en esas circunstancias, los dos oficios fueron ingresados en el Tribunal de Arbitraje, lo cual no sucedió con el titular del área jurídica, porque él llegó hablando incluso de otro asunto que no es el mío. Por lo tanto, desconoce el titular el origen del asunto, el fondo del asunto. ¿Quién es el titular? Estaba el profesor Carlos Emigdio. El apellido no se me ha grabado. Y no sabe. ¿El titular de qué área es? Del área jurídica. Del área jurídica. Y esto da a entender que firman documentos sin antes conocer el origen de los problemas. Ese asunto para el titular del área jurídica está perdido, porque no está hablando de mi asunto, está hablando de otro asunto que se llevó 3, 4 años atrás. Hay dos asuntos en el caso de Sofía. ¿Y son el mismo, o sea, es la misma demanda o son diferentes asuntos? Son diferentes asuntos, son diferentes demandas. ¿Se trató en Tlanalapa? Sí. ¿El otro en Sahagún? En Sahagún. Entonces, el maestro en Derecho, titular del área jurídica, está haciendo mención del de Tlanalapa, no el de Sahagún. Y tampoco tiene el atrevimiento de darle legalidad al oficio 083 y 084 que hacen prueba plena. Prefiere hablar de que Sofía no ha sido dado de baja, que Sofía sigue trabajando para SEP. ¿Eso contestó? Eso contestó. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, si sigue trabajando para SEP, regrésenla. ¿Ya? Y la otra, páguesele todos los salarios caídos. ¿Actualmente ya existe algún laudo o alguna sentencia? Estamos próximos. En esta semana estaré en el Tribunal de Arbitraje para que me den la fecha de audiencia, pero ya estamos en la etapa final.
Lo mismo con Ministerio Público, ahora tendrá que llamar al nuevo titular de la Dirección de Educación Pública en el Estado para que él, no que conteste, porque sería regresarnos, sino para que continúe con el problema que está vigente tanto en el Tribunal de Arbitraje como en el Ministerio Público de Ciudad Sagún. Sí, ¿y quiénes fueron las partes a las que la profesora Sofía demandó? ¿A quiénes demandó en cuestión laboral? Se demanda en el área laboral al profesor Juan Sánchez Barragán, se demanda al profesor Said Vargas Sáenz, director de educación primaria en el estado, por haberle suspendido el sueldo. Se demanda a la titular de la Secretaría de Educación Pública, la maestra Sayonara Vargas Hernández. Sí, ¿y qué prestaciones le demanda? Uno, el que la regresen a su centro de trabajo, porque ahí no existe el despido legal o despido incluso injustificado. Ahí podríamos incluso hacer mención de algo, es un despido inexistente, porque no sigue los procedimientos legales. ¿Quién la despidió estaba facultado para hacerlo? No, el que la despide era director de una escuela primaria. A usted no la puede despedir su vecina cuando usted está de este lado. Son vecinos, pero allá no tiene facultad, incluso para venir a reclamar algo. Que si trabaja, que no trabaja, que si cumple con no cumple. Entrando al área laboral, el profesor Juan Sánchez Barragán dejaba la primaria para irse a meter a la jefatura del sector. Y cuando había documentación que elaborar para entregar en Secretaría de Educación Pública, no le pedía, le exigía a la profesora Sofía que se quedara trabajando más. Y ese tiempo extra nunca se lo pagó. La ponía a trabajar de 1 de la tarde a 8 de la noche, sin que la profesora saliera a comer. ¿Y están demandando horas también el pago de las horas extraordinarias? Porque si en el tiempo que Juan estuvo en calidad de visitante, no de jefe, la ponía a trabajar tiempos extras, bueno, pues ¿a quién le vamos a reclamar los excedentes de trabajo? ¿A la SEP o a Juan? Vamos a empezar con Juan. Y después de eso, a ver, Secretaría de Educación Pública, tienes 2 años multiplicados por 8 horas, 7 horas, 8 horas de tiempo extra, de lunes a domingo, para que le pagues también. La situación no es fácil. La situación no es fácil, y al no ser fácil, pues es cierto, ¿de dónde van a sacar los jefes ese recurso? Claro, entonces pronto ya se va a dictar el laudo en cuestión laboral y en cuestión penal. Actualmente, ¿cómo se encuentran? ¿En qué etapa están? Estamos en la etapa todavía de investigación, porque al que se tenía demandado ya se fue. En lugar de dar cumplimiento a la instalación y al pago de los salarios por estar violando el derecho de trabajo y previsión social, el ver que se había cometido violación y falsificación de documentos oficiales, porque era papel oficial de la Secretaría de Educación Pública, prefirió renunciar.
Renunció en cuestión de puesto, pero él está obligado a presentarse ante el Ministerio Público. Él ya no. La ley sí contempla que el siguiente que tome el puesto, que asuma el puesto, tiene que atender todos los asuntos que quedaron pendientes en la mesa. Entonces, perdón, la persona que ahorita, ¿quién ya no se presentó o quién dejó el puesto, cómo se llama? Said Vargas Sáenz. Él ya dejó el puesto. ¿Y actualmente quién ocupa ese puesto? El puesto que está ahorita pues, es un puesto reciente. Sé que ya no está porque renunció, pero me falta recabar el nombre de ese profesor. ¿Y él tiene que responder respecto a los ilícitos? Todo lo que dejó el profesor Said, el nuevo, lo tiene que responder. Sí, ahora, respecto a la falsificación de documentos y respecto a fraude, por un lado, es un delito. El segundo delito es falsificación de documentos y uso de documentos falsos. Y otro delito es falsedad ante la autoridad, así como imputación de hechos falsos y simulación de pruebas. Así como también tenemos los ilícitos o los delitos contra el trabajo y la previsión social. Ahora, ¿a quién es responsable de todos estos ilícitos? Le tocarían por partes, sin embargo, todos le recaerían al director de educación primaria en el estado y también todos le recaerían a la secretaria de educación pública en el estado. Sí, y también aquí también se maneja contra quien resulte responsable. Y contra quien resulte responsable, porque ¿no? Ellos son los titulares ahora. Claro. Y por ser los titulares tienen que responder. Ah, bien. ¿Cómo se llama el Ministerio Público que conoce de este asunto? Es de apellido Echeverría Perches. ¿Y en qué mesa se encuentra? En la mesa, ahora sí, mesa única. Única. ¿De qué delitos? No hablamos en este caso de delitos graves, sino pues son delitos de orden común. Como en este caso estamos hablando de delitos contra el trabajo y la previsión social, la suspensión de un salario. Sí, abogado, ¿usted cree que se gane o se pierda este asunto? Los dos asuntos se van a ganar. ¿Penal y laboral? Penal y laboral. Ahora, si la Junta en un momento considera que la SEP no está cumpliendo con sus obligaciones de pago, la misma Junta, a través del Tribunal de Arbitraje, sí está facultado a decirle, Ministerio Público, aquí está. Tengo un incumplimiento de un laudo, hazte cargo, ejecútalo. Ahora, claro, ahora algún mensaje que tenga que decirle aquí a los servidores públicos en este caso sería al titular de la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo, ¿algún mensaje? Todavía más atrás. Al profesor Juan Sánchez Barragán, si a través de este mensaje nos estás escuchando, recuerda que tú cometiste el delito, que tú cometiste la violación, que tú llegaste a la falsificación de documentos, a la falsificación de firma y al uso indebido de documentos falsos. Recuerda, antes de llegar a una sanción penal que iría de 6 meses a 5 años, más todos aquellos cargos penales que también tienen la función de aplicarte una sanción penal por igual número de años, recapacita y interven ante el director de educación para que la profesora regrese nuevamente a la jefatura del sector. De lo contrario, se verá afectada tu esposa, te verás afectado tú, se verá afectado tu hijo en virtud de que estarías privado de la libertad. Por el otro lado, director de educación en el estado,
director de educación primaria en el estado, también está dentro de tus facultades el resolver que la profesora Sofía Reyes Loaiza regrese a su centro de trabajo, que se le paguen todos los salarios caídos y asimismo que esa sala de castigo que tienes frente a tu oficina la desaparezcas. No es castigar, es atender los problemas propios del Estado. De lo contrario, estás violando los derechos humanos. Estás violando los derechos humanos contemplados en la Constitución, en los tratados internacionales y hasta en los mismos códigos y la propia ley de CEP. Recapacita y regresa a todos los profesores que tienes en la sala de castigo, regrésalos a sus centros de trabajo. A Sofía igualmente, regrésala a su centro de trabajo y a todos los perjudicados, págales para que trabajen más y mejor. Me falta uno. Titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, también te pido que no seas orgulloso y abre las puertas a todos los profesores que tienen problemas y que quieren comunicarte su situación laboral. Para eso te nombraron, no para esconderte en tu oficina, no para dejar que otra persona sea quien atienda los asuntos si tú no conozcas los problemas que tiene tu estado. Te nombraron para algo y ese algo significa responderle con honorabilidad, respeto a cada uno de los seres humanos, que la misma Constitución protege en el artículo 1 constitucional. Dice, todas las personas tienen derecho a ser oídas, escuchadas y respetadas. Claro. ¿Algo que decirle al titular de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo? Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Hidalgo, también se necesita dejar a un ladito la arrogancia y atender todos los problemas de violación de derechos humanos que se susciten en cualquier nivel institucional. No solamente hay que pensar en policías, no hay que pensar en servidores de gobierno del Estado, no hay que pensar en servidores públicos de la Procuraduría de Justicia en el Estado, no hay que pensar tampoco en el Tribunal Superior de Justicia. Aquí la responsabilidad es una violación a los derechos humanos y todos los seres humanos, que así lo manifiesta el artículo 1 constitucional y lo manifiesta también el artículo 1 de la Ley de Amparo. Tienen derecho a recibir la protección de los derechos humanos. Claro, pues gracias, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos a una emisión más de su programa Ellos Acusan. Los esperamos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Sigan con nosotros, no le cambien. Arco TV Hidalgo presentó su programa Ellos Acusan. Quejas, denuncias, abusos, pésimos servicios, malos funcionarios públicos, peticiones, para que de esta forma se les oriente y se les vincule con dichos acusados y así resuelvan sus problemas conforme al derecho, de una forma ágil y eficaz. Hasta la próxima. Diálogos jurídicos, orientación y asesoría en temas legales en nuestra sociedad, con la participación de panelistas expertos en la materia. Diálogos jurídicos. Llega hasta ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo. Arco TV Hidalgo.
¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Promo Ártico. Próximamente, promotora artística con los mejores eventos y espectáculos en Hidalgo. Arco TV, transmitiendo desde Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo.